La ley sanitaria anteriormente. Es el minuto preciso cuando Carabineros constató la presencia de 22 personas en una fiesta clandestina con alcohol y fuerte música, pero sin mascarillas y nula distancia física. Eso a orillas del río, en la comuna de Angol. Pero lo peor vino cuando se confirmó que entre los detenidos, 14 de ellos eran militares del Regimiento de Caballería Húsares. Corresponde, yo creo que los sancionen, porque la verdad que todos los cuidamos y ellos están haciendo fiesta. No corresponde. Técnicamente uno piensa que ellos van a dar el ejemplo como institución o algo así que fue realmente sorprendente. Y pienso que deberían tener su sanción correspondiente a los hechos. De inmediato fueron derivados a la comisaría por orden del fiscal. Respecto de los militares, la institución tomó medidas inmediatas para que tengan un debido proceso. Están dadas principalmente por la separación de ellos del servicio. El ejército no puede tolerar este tipo de situaciones y estos tipos de actitudes son inaceptables dentro del comportamiento que nosotros esperamos de los soldados que cumplen esta tarea. Desde el Ministerio del Interior, la respuesta fue clara. No hay distinción cuando de cumplir la ley se trata, sobre todo de quienes deben dar el ejemplo. Enfrentamos una situación en que exige que la ciudadanía entienda que hoy día, más que nunca, necesitamos cuidarnos entre todos. Y entre todos significa entre todos. No hay nadie que pueda evadir estas normas. Los delitos son incumplir el artículo 318, que es poner en riesgo la salud pública, quebrantar la cuarentena y beber en la vía pública. Solo 3 de los 22 detenidos se les realizó el control de la detención este martes, un civil y 2 militares, los que ya habían incumplido el código sanitario. Los 3 sujetos detenidos fueron requeridos en la audiencia en procedimiento simplificado. Se pidió para cada uno de ellos una pena de 300 días por infringir el artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quienes con su conducta ponen en peligro la salud pública, y se fijó una audiencia para el mes de septiembre para resolver su situación. Según las autoridades del Ejército, se debe esperar un sumario y lo que diga Contraloría para lo más probable expulsar a quienes durante la pandemia han apoyado y vigilado el cumplimiento de las medidas sanitarias, una que en esta oportunidad no cumplieron. Atención con esta historia. Se enteró por un familiar que su hijo de 15 años había participado en un violento robo, un ataque que se viralizó en redes sociales, lo mostramos aquí en 24 horas. Tomó la decisión de entregarlo a la policía y este martes el menor fue formalizado. Es el complejo escenario al que se vio enfrentada una madre, quien asegura estar contra la delincuencia, motivo por el cual denunció a su propio hijo. Este es su testimonio. Me dio mucha rabia, mucha pena lo que lo vi haciendo. Nosotros no lo estamos criando para eso. No pensé que mi hijo anduviera haciendo esas cosas. Siempre ha sido y será difícil explicar el sentimiento de una madre, más aún cuando hay frustración de por medio, a tal punto de entregar a su hijo a la policía por un delito. Quiero hacer que él entienda que lo que él hizo está mal. Quiero poder sacarlo de esto, no que sea un delincuente más o que algún día me llamen y me digan tu hijo mató a alguien o tu hijo está muerto. Según la indagatoria, su hijo de 15 años integraría una pandilla juvenil. De hecho, el otro detenido tiene la misma edad. Este ataque ocurrió el domingo en Villa Los Héroes de Maipú. Al menos 5 personas intimidaron a una mujer, le robaron su vehículo para luego escapar. La madre de este adolescente, al ver aquellas imágenes, reconozca en ella a su hijo, por lo que decide presentarlo ante personal policial. Tramitamos la orden de detención en contra de este adolescente por el delito de robo con violencia. Un familiar le hizo llegar el video, reconociendo al primer joven que aparece en acción. A la madre no le quedaron dudas, era su hijo. Interrumpió las clases virtuales para llevarlo sin decirle a la comisaría. No estoy de acuerdo en lo que es la delincuencia. No somos personas de esfuerzo, somos gente que nos ha costado tener nuestras cosas también y no es justo que venga alguien y te las arrebate. O sea, creo tener valores yo que me inculcaron mis papás y creo que los mismos valores yo se los inculco a ellos.
Su madre es cuidadora de pacientes postrados, su padre electricista certificado, con hermanos de 23, 18 y 6 años. Nadie de su círculo familiar tiene antecedentes. Factores de riesgo que están consolidados, como por ejemplo la relación con pares negativos, pares que tienen identidad delictiva. 1 de cada 5 jóvenes que delinquen se sienten conformes con esa identidad y se sienten acogidos por su grupo que está involucrado en el delito. Según su familia, el adolescente se habría dejado influenciar por amigos. Fue formalizado y ahora la Corte de Apelaciones decidirá la medida cautelar. Fiscalía al menos solicita internación provisoria en un recinto del Sename. Si él tiene que pagar lo que él hizo, sí, lo tiene que pagar. Es un error. No es un error, es un delito lo que él hizo. Pero encuentro que el Sename no es, en este momento, no es un buen lugar para él. Espero que no salga peor de ahí. De verdad que lo espero, si es que llega a estar ahí. Como mujer y madre pide perdón a la víctima. Insiste que la red familiar es lo suficientemente fuerte para enmendar el camino del adolescente de 15 años, consciente que alguna cautelar mayor puede ser quizás un mal remedio. Que quede en un hogar provisorio y que después sea un delincuente más, como mucho. Qué difícil la decisión de esa madre. En promedio costará 450.000 pesos aterrizar en Chile a partir de este miércoles a las 5 de la mañana. La nueva normativa para viajeros obligará a quienes lleguen a nuestro país a cumplir la primera parte de su cuarentena obligatoria en un hotel de tránsito pagado por su cuenta. A partir de este miércoles 31 de marzo, cada vez que alguien aterrice en Chile deberá trasladarse directo a un hotel para comenzar una cuarentena preventiva obligatoria. No importa si es chileno o extranjero, ni el país de origen, los primeros 5 días de estadía en nuestro país deberán ser pagados, además, por cuenta del viajero. Durante la estadía se les va a tomar un PCR. Si sale negativo, van a completar su cuarentena, su aislamiento en su residencia hasta completar 10 días. Para los chilenos o para las personas extranjeras residentes en Chile que salieron antes del día 28 de marzo, va a ser absolutamente gratuita la estadía porque obviamente no tenían noticia de esta medida que íbamos a tomar. No hay que confundirse. Para los que habían viajado hasta el 28 de marzo, dice la subsecretaria, pero no se refiere a los pasajeros provenientes de Brasil, ya que ellos desde el 25 de marzo se rigen bajo esta norma. El cobro del llamado hotel de tránsito será en promedio de 450.000 pesos por los 5 días de hotel, una exigencia que pretende controlar el acceso y desincentivar los viajes. La preocupación sanitaria se debe a las nuevas variantes que ya están en territorio local. Cerrar las fronteras por completo es una alternativa que plantea el Colegio Médico. El cerrar las fronteras podría darnos ventajas tanto a las actuales variantes, pero también a las eventuales nuevas variantes que pudieran aparecer. El mal control en Brasil y en otros países generan el riesgo constante de que pudieran aparecer y es por eso que el cierre de fronteras pareciera ser una herramienta adecuada para el control tanto de las actuales como de las futuras variantes. La variante británica fue la primera en aterrizar en nuestro país y según el último informe del ISP ya se registran 64 casos. La brasileña suma 45 y un residente de Antofagasta se contagió con la variante proveniente del este de Estados Unidos, la que apareció en noviembre del año pasado en Nueva York y que según las primeras investigaciones podría ser obstáculo para las actuales vacunas contra el COVID. La cual se ha visto que reduce la eficacia de los anticuerpos neutralizantes generados ya sea por la infección natural o por la vacuna. Por lo tanto, esta es una variante que se debe seguir investigando para ver cuál es el impacto real que puede tener en la pandemia. Y a puertas de un fin de semana largo ya se ha confirmado que habrá cordones sanitarios en la región metropolitana de Valparaíso y del Biobío, también en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, los que funcionarán desde el jueves 1 de abril a las 17 horas y hasta el domingo 4 a las 22 horas. Y aunque no se suspenderán los permisos de desplazamiento individual dispuestos en comisaría virtual para esa fecha, el gobierno señaló que habrá mayor fiscalización y mano dura para los incumplimientos. Parece que no hubiese cuarentena. Yo creo que ahí necesitamos también que la gente pida los permisos estrictamente necesarios, o sea, los permisos esenciales. Si tiene que ir al médico, si tiene que ir a un control, si ni Dios quiera tiene que comprar algún medicamento o hacer algo muy importante con un familiar, pero no el exceso de permisos que estamos viendo y ahí tenemos que poner
obviamente mano dura y controlar ese exceso de permisos. Se anunció también para este fin de semana largo mayor control en los buses interurbanos y aunque este tipo de transporte no tendrá aforo reducido, sí habrá fiscalizaciones a los pasajeros para controlar la movilidad. Bueno, y hablando del COVID y de las vacunas, 1,8 millones de dosis del laboratorio chino-canadiense CanSino se sumarán al portafolio de vacunas que tenemos en Chile. Una de las ventajas de este antídoto es que se suministra en una sola dosis. Una vacuna que además sumó a nuestro país en sus ensayos clínicos que estuvieron a cargo de las universidades de La Frontera, Austral y San Sebastián. La vacuna, que ya solicitó la autorización para uso de emergencia en el ISP, alcanzó una efectividad de 65,7% para casos sintomáticos y de 90,98% para casos graves en sus primeros resultados publicados. CanSino se vuelve una alternativa así frente a los retrasos mundiales que han presentado los envíos de otros laboratorios con los que tiene acuerdo comercial Chile, como es el caso de la vacuna de Oxford y la de Janssen. Escuchemos. Hemos llegado a un acuerdo con CanSino y Saval que nos permite adquirir 1,8 millones de dosis adicionales de esta vacuna. Esperamos que pronto esta nueva vacuna CanSino sea aprobada para uso de emergencia por nuestro Instituto de Salud Pública y esté disponible para fortalecer y acelerar nuestro programa de vacunación masivo y llegar así más rápidamente a las generaciones más jóvenes. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que busca fijar las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Sin embargo, las mayores ayudas sociales que exige la oposición para apoyar la iniciativa y que también han solicitado desde el oficialismo, han derivado en un intenso debate. Marian Basso nos cuenta. Hoy día lo más importante es poner arriba de la mesa los temas sanitarios. Nosotros vamos a estar siempre disponibles para poder legislar. En virtud de un proceso electoral, cierto, que se estaría postergando. Inminente postergación debido a la crisis sanitaria. Elecciones pactadas para el 10 y 11 de abril que buscan ser aplazadas para el próximo 15 y 16 de mayo. Eso si el Congreso aprueba la reforma enviada por el Ejecutivo. Iniciativa que también postergaría la segunda vuelta de gobernadores regionales para el 4 de julio junto a las primarias presidenciales. El resto del calendario electoral se mantendría y el CERVEL usaría el mismo padrón establecido para los comicios de abril. Proyecto que para aprobar se recibió condiciones de la oposición. Establecer un beneficio que tenga un carácter universal, que llegue al 80% de la población, que tenga un horizonte de certezas para las familias de a lo menos 3 meses. En este momento era importante acceder a esta postergación sin cálculos pequeños, sin cálculos que favorezcan o perjudiquen a un determinado sector político. Cálculo político, chantaje, los calificativos que han sido utilizados por el oficialismo tras las condiciones opositoras que han exigido mejoras en las ayudas y beneficios económicos destinados a la población. Aún así, la UDI solicitó lo mismo en La Moneda. La diferencia, el gremialismo señaló que fueron a pedir y no a exigir. Más que poner exigencia, lo que nosotros estamos pidiendo es menos burocracia. Menos exigencia de acreditar o no merma de ingresos, menos exigencia de estar o no en una comuna con cuarentena o sin cuarentena. Llamados de la oposición y el oficialismo recogidos por el gobierno, según aseguró el propio presidente Piñera. Siempre estamos dispuestos a perfeccionar, mejorar, incorporar a grupos que se puedan haber quedado fuera. La red de protección social va a estar ahí, fortalecida y se va a seguir fortaleciendo durante todo el tiempo que sea necesario. Pero no es lo único que ha entrampado la tramitación de la iniciativa que busca postergar las elecciones. La reforma señala que los alcaldes que cesaron sus funciones para postular a su cargo de elección deberán retomar sus labores desde que se apruebe la normativa hasta el 28 de abril. Tras esa fecha podrán volver a sus campañas. Varios en el oficialismo y en la oposición no están de acuerdo con la medida porque consideran que podría favorecer a quienes son alcaldes en desmedro, por ejemplo, de candidatos independientes que deberán cesar sus actividades. El riesgo de esto es que con fondos públicos un candidato o candidata termina haciendo campaña en desmedro de quienes buscan disputarle la carrera de alcaldicia perjudicando independientes, organizaciones sociales. Aquí lo que hay que velar
es que si se extiende la campaña, todos tengan las mismas condiciones, todos partan de la misma línea. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ya aprobó la idea de legislar el proyecto que permite postergar las elecciones de este 10 y 11 de abril. Ahora viene la discusión. ¿Qué modificaciones sufrirá la reforma? ¿Se ampliarán los beneficios para paliar la pandemia? Las negociaciones son a contrarreloj para lograr que la iniciativa sea despachada este jueves. La declaración de Héctor Yaitul, el tráfico de llamadas y la solicitud de imágenes satelitales y de aviones no tripulados son parte de las diligencias solicitadas para ubicar a los autores del atentado contra los profesionales de TVN emboscados en Tirúa. Para esto se presentó una querella por homicidio calificado en grado de frustrado y con alevosía. Rodrigo Cid tiene los detalles. Por la forma en la que se producen los hechos, por la cantidad, por el poder de fuego, por la cantidad de munición, de proyectiles que se dispararon al auto, el lugar en el que se dispararon, nadie podría controvertir que la acción delictual iba destinada a acribillar a 2 personas. Querella criminal por homicidio calificado en grado de frustrado en contra del periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez, integrantes del equipo de prensa de TVN y que fueron víctimas del atentado ocurrido en la comuna de Tirúa. Delito que según la acción judicial fue cometido con alevosía. Cuando una persona, un grupo de personas, ataca de noche, por sorpresa, con ese poder de fuego, a 2 personas que van en un auto, la incapacidad de defenderse de Juan Esteban y de Iván es de tal magnitud que nosotros creemos que esto configura un homicidio calificado. En el relato de los hechos se establece que el equipo periodístico de TVN llegó cerca de las 4 de la tarde del sábado 27 de marzo a Cañete, ciudad donde se reunirían con Héctor Yaitul. Sin embargo, el dirigente mapuche solicitó que el encuentro se realizara pasado el puente Yeuyeu en el cruce de San Ramón. Luego de fijar la entrevista para el día siguiente, le ofrecieron a Yaitul llevarlo de regreso a su domicilio. Pasamos por un lugar en el que al parecer estaban celebrando un cumpleaños y Yaitul bajó el vidrio para saludar. Continuamos el camino y llegamos al lugar en que este y su pareja se bajaron de la camioneta. Así dimos la vuelta y emprendimos la marcha hacia Cañete. Cuando íbamos pasando por el lugar en que estaba esta suerte de celebración, nos detuvieron unas personas señalándonos que estaban muy molestas ya que habíamos ingresado a su territorio sin solicitar autorización. Les señalamos que habíamos ido a entrevistar a Héctor Yaitul y que teníamos su autorización, pero eso no aplacó su molestia, argumentando que Yaitul era de Osorno y no de ahí. Estaban muy enojados e incluso señalaban que cruzarían un vehículo en el camino para impedirnos el paso. Según la querella, para aplacar los ánimos, el equipo ofreció la posibilidad de grabar una entrevista al día siguiente. Para esto conversaron personalmente con la dirigente Gladys Guenumán y por vía telefónica con el también dirigente Santos Reinao. Consultándome y yo también proponiéndole, digamos, de que pudiera hacer una entrevista de los dirigentes del territorio. Lamentablemente, cuando yo llego a mi casa me entero de que él había sido atacado brutalmente, digamos, por desconocidos en la zona. Minutos después de abandonar el sector, se produjo el ataque armado contra los profesionales de TVN. La gran mayoría y los más violentos no son los de la CAM, sino que también los de la UAM y otras organizaciones que operan en la provincia de Arauco. Algunos de ellos están privados de libertad y aparecen en los lienzos reivindicatorios. Y algunos de ellos también se han visto involucrados en delitos de tráfico de droga. Ahí no hay demanda legítima, ahí hay violencia asociada al narcotráfico. A solo 5 kilómetros del lugar donde fue atacado el equipo de TVN, este martes desconocidos quemaron una máquina perforadora de pozos y se robaron una camioneta. La empresa afectada realizaba trabajos para las comunidades de la zona. Desde el año 2018, 310 atentados en la macrozona sur han sido reivindicados por distintas organizaciones. Lo que hacen es reivindicar la violencia. En la querella presentada por el ataque contra el equipo de TVN, la Intendencia del Biobío solicitó que se tome declaración a Héctor Yaitul
y que se oficie a las empresas de telefonía para que informen sobre el tráfico de llamadas en el sitio del suceso. Además, se pidieron imágenes satelitales al Ministerio de Defensa y material de drones o aviones no tripulados a las compañías forestales del sector. Todo para dar con los autores de un atentado tan brutal como repudiable. Probablemente usted lo ha experimentado, lo caro que están los alimentos, lo que ha subido cuando uno va a comprar paltas, pimentones, frutas. Andrés Vial con Contexto Económico. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y tú? A ver, dentro de este contexto económico de dificultades con las caídas en el crecimiento, con la pérdida en el empleo, si le sumamos que el costo de la vida está subiendo como pocas veces, sobre todo en alimentos, sí que duele el bolsillo durante los últimos 12 meses. Si vemos todos los productos de la economía, no han subido tanto, están dentro de la recomendación de los expertos, pero si vemos solamente alimentos y los alimentos más consumidos por los chilenos, duele y duele harto el bolsillo. Vamos con la primera gráfica para explicar un poco en términos de números, Connie. En los últimos 12 meses, todos los productos que mide el INE, que son más de 300, los del IPC, la inflación, han subido 2,8%. Siempre se recomienda, entre comillas, que sea en torno a un 3%. Estamos dentro de ese margen, pero si sacamos solamente los alimentos, han subido más del doble, 6,5%. Y aquí te voy a mostrar... O sea, más del doble del IPC. Exacto, mucho más del doble del IPC, y los productos que más han subido en la siguiente estación, productos súper consumidos por los chilenos. Mira, las paltas, que ya es un carísimas. Tema, 45% de alza en los últimos 12 meses. Un tema de meme. Un tema de meme, ya mira. La cebolla, 32%. El kilo de ayuya especial, 10% de alza. Productos súper consumidos. El pimentón, 66%. Los huevos, la canasta de 12 huevos, 15%. El zapallo italiano, un 30%. ¿Por qué están subiendo tanto los alimentos? ¿Por qué suben el doble, por ejemplo, que todos los productos de la economía? ¿Van a seguir subiendo los alimentos? Nacho Tenas con la nota. En tan solo un año, el precio de estos 7 productos aumentó en más de 3.000 pesos, cerca de un 30%, un reflejo del sostenido aumento que han tenido los alimentos en los últimos 12 meses y que golpea al bolsillo de los chilenos. Ha aumentado, de todas maneras. Yo creo que ha aumentado por lo menos un 20, un 30%. Están demasiado caros, hace rato ya. Obviamente está todo mucho más caro, con todo esto de la pandemia. Con 10.000 pesos actualmente llevan la mitad de lo que llevaba el año pasado, incluso menos. Las razones son variadas. Por un lado, los expertos aseguran que los costos a nivel internacional se han incrementado por la pandemia, mientras que en Chile, a la alta demanda, se suman los problemas de producción. La escasez creciente de agua te eleva el costo de producción, te picas de una serie de productos. Por tanto, esa escasez es creciente, en donde el resultado final es justamente precio al alza en este y otros productos que ocupan una parte importante de la canasta de consumo. En los últimos 12 meses, la inflación general de nuestro país es de 2,8%. Sin embargo, cuando se observan las cifras de alimentos y bebidas no alcohólicas, se ve un incremento de 6,5% en el mismo periodo, más del doble del IPC. Una diferencia de casi 4 puntos porcentuales. El impacto que tiene el aumento en los alimentos y las bebidas no alcohólicas no es menor. De hecho, observamos que esta división explica casi el 20% de la canasta de consumo de los hogares promedio. Y justamente el golpe para el bolsillo es significativo para los hogares chilenos, sobre todo para aquellos con menos recursos, que en promedio destinan un 29% del gasto mensual, una situación que se da en medio de una de las crisis económicas más importantes de los últimos años, donde muchos han sufrido pérdidas de empleo o caídas en sus ingresos. A la gente que está sin trabajo por la pandemia, lógicamente que 100 pesos le afecta. Los sueldos aquí en este país son demasiado bajos, entonces cualquier, alza de precio repercute enormemente en la gente que gana menos plata. Mal, porque mi marido está sin trabajo, hace 6 meses que está sin trabajo. El aumento en lo que es alimentación pega fuerte porque lo que es el ingreso, los sueldos no suben. Hay un impacto que lamentablemente se ha ido concentrando en las quintiles de ingresos más bajos, en donde al dedicar a ellos parte importante de la canasta en alimentos, indudablemente están sufriendo en mayor proporción justamente estos aumentos de precios. Pero, ¿cómo se proyectan los precios para los próximos meses? Es un poco apresurado decir si esta tendencia va a permanecer o si por el contrario se va a revertir. Ya que, como sabemos, aunque hay similitudes entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió en el mes de julio,
También estamos ahora frente a un proceso de vacunación bastante exitoso. Incertidumbre en el futuro de los precios, que es una preocupación latente para el bolsillo de los chilenos, que en medio de esta crisis económica se han visto obligados a extremar recursos, los mismos que para muchos cada vez son más escasos. Y la mayor preocupación, sin duda, tiene que ver con el desempleo. El empleo que ha caído lamentablemente en la medida que se restringen, que aumenta la restricción en las medidas sanitarias y con las cuarentenas. Vamos con los primeros acercamientos respecto a cuánto se ha contraído, Connie, el empleo con la cuarentena. Un 25% según trabajando.com de un día a otro, desde que se decreta la cuarentena, la última, la que acaba de empezar, digamos. Un 25% de caída en las ofertas de empleo. Por ejemplo, en un portal, vamos con la siguiente estación, que normalmente en un día se publican 917 publicaciones de ofertas, cae de un minuto a otro, de un día a otro, a 697. A ver, si vemos el vaso medio lleno, en las primeras cuarentenas del año pasado, esto caía un 80%. O sea, las empresas se están adecuando, están encontrando la forma de operar en cuarentena. Pese a las restricciones. Exactamente. Pero me imagino que hay sectores que están especialmente golpeados. Aquí tenemos los 4 sectores más golpeados con esta restricción, obviamente con la cuarentena. Comercio, hotelería, educación y turismo. Se lo preguntamos a expertos de trabajando.com, esta contracción del empleo cuando se decretan las cuarentenas. Ahora, estos días que se había recuperado la oferta laboral, que estábamos viendo buenos indicadores durante todo este primer trimestre, cada día que se anuncian cuarentenas, ya sea regionales o metropolitanas, como la que se anunció la última semana, vemos caídas del orden del 25% y que pueden ser incluso más en algunos lugares o regiones. Ahora hay que ver también la mitad media buena del vaso medio lleno, que es que el año pasado caía en 80%. O sea, vemos que las empresas hoy día están más preparadas y están pudiendo aguantar un poco más las vacantes y retener sus procesos de selección en estos procesos de pandemia. Otro negocio en nuestro país que ha tenido un fuerte golpe con la pandemia ha sido el de las ISAPRES. Recordemos que hasta mañana tienen plazo las ISAPRES para entregar la información, si es que van a reajustar o no sus planes, hasta mañana 31 de marzo. Y en teoría hay una buena noticia, que no van a subir sus planes correspondientes a este año, pero tiene una letra chica. ¿Cuál es la letra chica? Vamos con la primera gráfica para explicar un poquito. Porque el anuncio se ve bueno, sí. Ninguna va a aumentar el precio de sus planes. El 2020 no hubo reajuste de planes, el año pasado fue informado a mediados del año pasado. Por la pandemia. Por la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Segunda estación. A ver, aquí hay que contextualizar. 1 de cada 5 personas en Chile tiene ISAPRE. La gran mayoría está en el Fondo Nacional de Salud, el 80% de los chilenos. Es un 20% el quintil más rico. Vamos con la siguiente estación y es el plazo que rige hasta mañana para informar alzas del 2021. A ver, lo que les voy a contar en la siguiente gráfica, en el papel es bueno. Digo en el papel porque todas las ISAPRES abiertas de alguna forma informaron que no van a reajustar sus precios correspondientes a este año. Colmena, Nueva Más Vida, Vida 3, Banmédica, Cruz Blanca con Salud. No van a reajustar lo correspondiente a este año. Pero ¿qué pasa con el alza del año pasado? Ellas lo pueden sumar en la carta de adecuación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este 2021 se aplicará el alza que debió aplicarse el 2020. O sea, no te voy a subir lo correspondiente a este año, pero sí te voy a subir lo del año pasado. Por eso voy a cobrar lo que el año pasado no te cobré, digamos. Exactamente, y eso lo pueden hacer, tienen facultades, y la super de salud no tiene facultades para inhibir esta alza. Entonces, el promedio de las 6 ISAPRES abiertas va a ser un 4,5%. Aquí lo importante... El promedio del alza. El promedio del alza de las 6 ISAPRES abiertas es un 4,5%. Aquí lo importante es que usted tiene plazo abril, mayo y junio, obviamente para ir a la super de salud, obviamente para intentar que esta adecuación quede en cero. Un proceso que también demora su tiempo, pero puede ir a la super de salud, tiene estos 3 meses, 90 días. Se lo preguntamos justamente al superintendente de salud, Patricio Fernández. Todas las ISAPRES, tanto abiertas como cerradas, están informando a la superintendencia y a la población, a sus afiliados, que para el periodo 2021-2022 el alza de los planes va a ser cero. Por lo tanto, solamente está pendiente, o a las personas este año les va a llegar la carta en abril, el transcurso del mes de abril, respecto al alza postergada, que esa sí la van a cobrar, que fue la del año anterior, que informaron en marzo del año anterior, y que las personas deberían ver reflejada en su remuneración o en su descuento, en sus pagos en el mes de agosto.
Y otro tema que ha ocupado buena parte de la conversación este 2020 y 2021 son los retiros del 10% y el efecto que está teniendo en los pensionados, sobre todo en los jubilados, de acuerdo a cálculos de la Super de Pensiones. Mañana debiera votarse en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ya el avance de este tercer retiro. Son 5 proyectos. Vamos con la gráfica. De acuerdo a números de la Super de Pensiones, Connie, 804.000 jubilados ya retiraron fondos, no todos sus fondos, retiraron fondos, el primero o el segundo. Vamos con la siguiente estación, 804.000 jubilados, no los de renta vitalicia, los de retiro programado, renta vitalicia no pueden. A ver, 301.000 están en el pilar solidario, es decir, reciben el aporte previsional solidario. O sea, si se quedan sin recursos en sus fondos, igual reciben el pilar solidario. Son parte del 60% más vulnerable. 503.000 no están en el pilar solidario. Y lo que más preocupa de los jubilados que han quedado en cero pesos su cuenta, no recibieron jubilaciones muy buenas, de 30, 40, 50 mil pesos. Los que quedaron en cero, 1 de cada 4, de acuerdo a los últimos cálculos, no va a recibir ningún tipo de beneficio del Estado, no clasifica para el pilar solidario, o sea, van a quedar absolutamente en cero, literalmente, y es por eso que es importante que se apruebe esta alza del 60 al 80% en el pilar solidario. Muchos de ellos podrían quedar con algún tipo de protección. Claro, pero eso todavía no está avanzando todavía en el no. Congreso. Qué harto. Andrés Vial, muchas gracias. Nos vemos. Chao, Buenas chao. noches. Y seguimos en 24 horas con lo que está ocurriendo en Brasil. Es catalogado como el mayor choque entre el gobierno brasileño y las Fuerzas Armadas en más de 40 años. La histórica renuncia de los comandantes en jefe agudiza la crisis política en el gigante sudamericano, que se ha transformado en el epicentro mundial de la pandemia. Carolina Fernández nos cuenta más. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Sin embargo, las predicciones del presidente brasileño aún están lejos de cumplirse, porque la crisis sanitaria que ha dejado a más de 2.000 muertos diarios en las últimas 2 semanas y ha transformado al país en el epicentro mundial de la pandemia, ahora ya se convirtió en una profunda crisis política. Nuestro país alcanzó la trágica estadística de 300.000 muertes, muertes innecesarias que son el resultado de la incompetencia del poder público brasileño. Tras la salida de 6 ministros claves, incluidos los de Relaciones Exteriores y Defensa, este martes se registró un hecho inédito en la historia del país. Los comandantes en jefe del Ejército, la Marina y las Fuerzas Aéreas, es decir, los 3 cargos militares más importantes del país, renunciaron a sus puestos. Cambió el ministro. Entonces, con el nuevo ministro, los jefes de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército entregaron su puesto, en una clara señal de que no están preocupados en respaldar a los intentos de salir de las reglas, de salir de la Constitución por parte del presidente Bolsonaro. Pero hay quienes ven la salida de los ministros y comandantes como una forma estratégica de reorganizar y combatir la crisis política del país. Estos cambios tienen 2 objetivos fundamentales: brindar una mejor relación entre el Ejecutivo y su base de apoyo legislativo para reducir la presión que ha sufrido Bolsonaro en varios sectores de la sociedad y también de aliados en el Congreso Nacional. Esta fractura entre el gobierno y las Fuerzas Armadas ha sido definida por la prensa brasileña como la peor crisis de este tipo desde 1977 y que además se presenta en una presidencia que le ha dado un importante poder al mundo militar. Todo eso ocurre 2 días antes del aniversario del golpe militar de 1964, cuando Brasil enfrentó su dictadura militar. Entonces hay mucha aprehensión en Brasil en relación al clima político. Una crisis política y sanitaria que tiene al país en el ojo del huracán y que ya ha provocado protestas contra el gobierno de Bolsonaro, que aún parece lejos de encontrar una salida para una pandemia que no ha dado tregua al país más grande de América Latina. Y aquí en nuestro país, una mujer fallecida, 3 buses quemados y detenidos por porte de bombas Molotov fue el balance de una noche violenta en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. A nivel país hubo 140 hechos violentos y 57 detenidos. Ángela González Aros tenía apenas 24 años. Falleció la noche de este 29 de marzo mientras participaba en una barricada en Colina. Fue la única víctima fatal en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Y creo que había un auto blanco y la atropelló. Y pasó por encima de la barricada que tenían los chiquillos ahí
Una camioneta blanca habría arremetido contra la barricada que se levantaba en horas de la noche en Avenida San Martín de Colina, atropellándola, dándole muerte y dándose a la fuga. Era una persona maravillosa, era una amiga excepcional, una cabra con tanta energía, tenía tantos sueños. Y en eso empieza a acelerar como a 3 veces hacer sonar el vehículo. Y llegó y aceleró y pasó por encima de la barricada. Avanza y atropella a la víctima, quien resulta politraumatizada y finalmente fallece. Esa dinámica nos da cuenta de que hubo un dolo homicida. Sus vecinos hoy la lloran mientras el gobierno aseguró que el hecho se va a investigar. Y haber sido víctima de un atropello, eso tiene que investigarse. Entiendo que hay información muy preliminar de cómo se habrían dado los hechos. Pero no fue lo único. En Chile se registraron 140 episodios violentos, 100 en Santiago, con al menos 3 buses del Transantiago quemados en Ñuñoa, La Pintana y San Joaquín. El ataque a 3 cuarteles policiales y 4 vehículos de carabineros. La detención de 3 vehículos en los cuales se movilizaban 11 sujetos que se dirigían a distintos sectores de Santiago o a distribuir las bombas Molotov o de lleno ir a atacar al personal de carabineros. De los 11 detenidos, uno de ellos se identificó como observador de derechos humanos al momento de ser arrestado. Seguramente usted ya lo vio, se convirtió en viral en las redes sociales, de furor en el tenis mundial. Con solo 10 años, todo el mundo habla de Teodor Davidov, gracias a una super habilidad especial. Mire, por favor. Talento y lujos por montón, la realeza del tenis mundial. Jugadores históricos que ya son leyenda, claro que ninguno de ellos jamás brilló con la habilidad de este niño. Con 10 años, Teodor Davidov, de origen búlgaro, es furor en las redes sociales. Locura por sus golpes, en los que muestra que no necesita de un revés para responder a sus oponentes. Ambidiestro, responde todo de derecha, cambiando la raqueta de mano con total naturalidad. El futuro. Exactamente, 2 derechas del King, a lo Rafa, letales. Tremendo. Tener 2 derechas y golpearlas bien es increíble. Una historia que comenzó en Colorado, Estados Unidos, cuando Davidov tenía solo 1 año y medio. Lo que empezó con una pelota colgando sobre el techo, terminó con un niño estrella que logró jugar como pocos lo han hecho en el profesionalismo. Toda una promesa del tenis mundial, una joya que se adapta a las circunstancias y así consigue los mejores efectos con cada mano hábil. Una técnica que podría cambiar el futuro del deporte para siempre. Increíble, se pasó. Resultados del fútbol chileno. Ganó Audax Italiano en calidad de visita a Deportes La Serena. Finalizamos el bloque deportivo. Vamos a una pausa, pero usted sigue informándose en 24 Horas Central. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Con las noticias, H&M, Nike y Adidas son algunas de las grandes marcas mundiales de ropa que se encuentran enfrentadas hoy a China, país que les ha declarado una verdadera guerra. ¿Por qué está ocurriendo esto? Anwar Farran nos cuenta más. Para entender este conflicto hay que recordar lo ocurrido hace algunos meses cuando la cadena sueca H&M difundió un comunicado en el que anunciaba que dejaría de utilizar algodón de la región china de Xinjiang. Esto por los trabajos forzados a los que somete, según diversos informes, a la minoría musulmana uigur, cuestión que el gobierno chino niega tajantemente. Conocemos a este grupo de trabajo, así como a algunos políticos e individuos occidentales que han dicho repetidamente que hay trabajo forzoso en Xinjiang. En ese caso, me gustaría pedirles que proporcionen pruebas reales. ¿Dónde están las pruebas? La región de Xinjiang está en el noroeste del país y cubre el 20% de la producción mundial de algodón. Ante las acusaciones, China llamó a boicotear algunas importantes marcas extranjeras. Creo que es una verdadera lástima lo que ha sucedido. De repente estar sin varias marcas que me gustaban. Y espero que después de un tiempo las cosas se arreglen. Todas aquellas compañías que, al igual que H&M, quisieron hacer el quite a la relación comercial con las fábricas de algodón chinas, vieron caer sus acciones. En este boicot, la compañía Huawei eliminó de su servicio de aplicaciones a marcas como Nike y Adidas, sumándose así a una larga lista.
Creo que en el fondo soy una joven bastante patriota, así que por ahora no compraré nada de esas marcas. La reacción contra H&M y otras compañías muestra cómo las empresas multinacionales están siendo presionadas en un enfrentamiento cada vez más frecuente entre Beijing y los gobiernos occidentales por temas que van desde el comercio hasta las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Y aquí en nuestro país, el cierre de la Universidad La República fue solicitado por la Superintendencia de Educación Superior debido a la crisis financiera, patrimonial y administrativa de la institución. Esto al considerar inviable la continuidad de sus funciones y la entrega del servicio educativo por parte del centro de estudio. Luego de una investigación que se extendió por más de un año y el posterior rechazo del plan de recuperación que presentó la universidad, la superintendencia propuso revocar el reconocimiento oficial de la institución. Se consideró su creciente déficit financiero debido a deudas, multas y demandas, el desorden administrativo y la disminución de la matrícula de estudiantes en un 37% en los últimos 2 años. De concretarse la solicitud, el Mineduc nombrará un administrador de cierre que se encargue del proceso y asegure la continuidad de los estudios de sus más de 3.000 alumnos. Hacemos una pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en 24 Horas Central. ...24horas.cl. En este periodo necesitamos más motivaciones que nunca, especialmente los niños y jóvenes. Por eso existe el bono logro escolar para aquellos estudiantes menores de 24 años que puedan optar a ser reconocidos por sus logros académicos. ¿Cómo acceder? Todo el detalle en 24horas.cl. Terminamos aquí las noticias. Gracias por informarse con nosotros. Ahora llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que lo disfrute. Buenas noches. Hasta mañana. Sabemos lo importante de tus proyectos.